Buenas noches, mi nombre es Grecia de la Cruz y estamos aquí para la presentación de un documento que se creó para obtener el título de maestría en psicopedagogía, titulado Tipos de crianza en México en los últimos 10 años y su relación con los tipos de apego en la infancia de 6 a 12 años. La autora es la licenciada en educación primaria Grecia de la Cruz, bajo la asesoría de Wendy Romano Camacho. Hoy, 14 de diciembre de 2025, les comparto cuál fue mi investigación sobre los tipos de crianza en México. El contenido del documento es la introducción, el contexto del estudio, el problema de investigación, preguntas de investigación, objetivo general, los objetivos específicos, marco teórico, los tipos de crianza, tipos de apego, metodología, la población y muestra, los instrumentos, resultados, interpretación y conclusiones, además de mis recomendaciones. La introducción de esta investigación es que los pongo en contexto. Yo soy una maestra de primaria y en el aula veo todos los días cómo las conductas, la forma de socializar y la manera de enfrentar los retos académicos están profundamente ligados a lo que sucede en casa. Por eso es importante mencionar el marco temporal como la crianza, apego en el desarrollo de los alumnos, la relación crianza-apego en el desarrollo de los alumnos. El contexto del estudio son los cambios socioculturales en México en la última década. Cabe mencionar que hace 5 años tuvimos un gran suceso mundial que fue la pandemia de COVID-19 y esto tuvo un antes y un después en lo que fue la manera en que llevamos la vida y en cómo se desarrollan las clases en las escuelas. También el aumento de hogares monoparentales, el uso intensivo de tecnología y las secuelas emocionales post-pandemia. El problema de investigación estaba basado en los cambios en las prácticas de crianza. Recuerdo un antes y un después de lo que fue la pandemia, el impacto en el desarrollo socioemocional, la escasa investigación reciente en infancia media de 6 a 12 años y la necesidad de analizar la relación de crianza y apego en nuestros niños. Las preguntas de investigación que detonaron todo este trabajo fue: ¿cuáles son los estilos de crianza predominantes en México? ¿Qué tipos de apego se observan en niños de 6 a 12 años? ¿Qué relación existe entre crianza y apego? El objetivo general fue analizar la relación entre los estilos de crianza en México y los tipos de apego en niños de 6 a 12 años, que al ser maestra en primaria son los niños con los que yo tengo una interacción diaria. Mis objetivos específicos fueron identificar estos estilos de crianza predominantes, además de que yo tengo un presidente que es mi trabajo diario con los niños y así puedo saber y poder investigar y estudiar cómo es el impacto de esos estilos de crianza, clasificar los tipos de apego infantil que van a variar dependiendo la crianza, examinar la relación entre ambas variables y considerar los factores socioculturales. El marco teórico en el que yo basé esta investigación me permitió que pudiera ampliar mis conocimientos sobre el tema con el que quería trabajar y las teorías con las que pude investigar y basar toda mi investigación fue la teoría del apego, que nos habla que los seres humanos poseen una necesidad biológica innata de establecer vínculos. Entonces, esta teoría se trata de ver cómo es el impacto de estos vínculos. También tenemos la teoría de los estilos de crianza. Aquí trabajaron Diana, Eleanor y John sobre cómo es que en casa y nos dicen que la manera de los padres de educar está basándose en el nivel de exigencia o control que ejercen los padres en casa o también cuidadores, que debo decir que voy a usar la palabra cuidadores porque en algunas familias no solamente son los padres quienes se hacen responsables de los niños, sino también tenemos algunos en los que pueden ser tíos o abuelos. Y también en el nivel de calidez o responsabilidad que se imparte en las casas. Por otro lado, tenemos la teoría de los sistemas ecológicos. Esta teoría nos permite comprender cómo factores sociales, económicos y culturales influyen en los estilos de crianza. Si esta teoría nos deja investigar y nos abre
panorama muy extenso es debido a que nos trabaja con conceptos como microsistema, que es la primera instancia de los niños en la escuela y en la familia, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema y el cronosistema. Este último trata de la crisis las crisis a lo largo del tiempo y su impacto en el desarrollo de las personas. Podría ser aquí donde entra la pandemia de COVID-19. Relacionado con todo esto, hago un paréntesis para hacer una explicación de cómo son los tipos de crianza. Tenemos el autoritativo, que es una muestra de afecto, pero con límites claros. El autoritario, que es un control rígido. El permisivo, donde hay pocos límites, que debo mencionar, estos dos últimos son los que más impacto negativo tienen, basándonos en los resultados y también en mi experiencia y observación. Tenemos el negligente, que es donde hay una baja implicación de los cuidadores, y los tipos de apegos que son relacionados a estos tipos de crianza. Tenemos el apego seguro, el apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado. La metodología que se llevó a cabo fue basándonos en un enfoque mixto, un diseño no experimental, transversal y el alcance descriptivo correlacional. La población y muestra para la investigación fue de padres cuidadores con hijos de 6 a 12 años. Debo mencionar que esta muestra fue tomada del estado de Tabasco, de donde soy originaria, de una escuela que se encuentra en el municipio de Comalcalco. El muestreo fue por conveniencia y se tomaron a 20 participantes que tenían a cuidado un menor de edad. Los tipos de cuidadores son 14 madres de familia, 4 padres y 2 abuelos. Los tipos de familia son 11 nuclear, 5 monoparental y 4 extendida. La escolaridad predominante en las personas cuidadoras es preparatoria y 2 de universidad. El tiempo diario con el hijo o con el menor a cuidado, nos mencionan 9 de estos cuidadores que son de 2 a 4 horas. 4 a 6 horas nos lo mencionaron 7 y más de 6 horas solamente 4. Los instrumentos con los que yo llevé a cabo esta investigación y con los que pude saber la información de cómo era la convivencia en casa y el impacto fueron los siguientes: el cuestionario de crianza, que está basado en un cuestionario de estilos y dimensiones de crianza. Esto está validado por profesionales del tema. Un instrumento de apego, que consiste en una lista de descripciones de lo que es el comportamiento del niño frente al cuidador, qué es lo que hace el niño y cómo reacciona ante las acciones del cuidador. También de entrevistas semiestructuradas para profundizar en experiencias y percepciones del proceso de crianza. Los resultados principales es que tenemos de estilo de crianza predominante el autoritativo, con una frecuencia de 9, lo que nos da un porcentaje de 45. El autoritario con una frecuencia de 6, un porcentaje de 30. Y el permisivo, una frecuencia de 5, con un porcentaje del 25%. Ahora, estos tipos de crianza nos dan un tipo de apego infantil con un 55% seguro, 5% desorganizado, 15% evitativo y 25% ansioso. Este cruce de variables es la relación entre los estilos de crianza y los tipos de apego infantil. Entonces nos dicen que estos 9 resultados de autoritativo nos dan a 8 infantes con un apego seguro y un apego inseguro, que también este apego inseguro se debe a lo que mencionaban en la teoría que nos menciona el microsistema, el macrosistema, que es donde ya estamos hablando con los ámbitos socioculturales. El autoritario, perdón, que tenemos 6, nos da un apego seguro de 2 y un apego inseguro de 4. Aquí el autoritario y el permisivo nos muestran cómo tienen mayor apego inseguro en los infantes. El permisivo tuvo un apego seguro y 4 apegos inseguros. Aquí, como resultado, menciono que la crianza
autoritativa nos da un 45%, que es la mayor. El apego seguro es el predominante porque tenemos una mayor presencia de crianza autoritativa. Y la asociación clara entre crianza autoritativa y apego seguro es evidente. Las interpretaciones y conclusiones. La crianza autoritativa favorece la seguridad emocional. Esta crianza autoritativa es la que le permite a los niños que tengan algo que se llama puerto seguro, que es un momento y un espacio al que volver. También le permite a los niños desarrollarse con límites claros, pero con la libertad de explorar y aprender tanto de sí mismos como de su entorno. Los estilos autoritario y permisivo se asocian a apego inseguro. ¿Por qué? Porque son los que más libertad le dan al alumno. Sin el permisivo es el que más libertad le da al alumno, que son con los que yo convivo, o a los infantes, y el autoritario es el que muestra un gran poder en casa. Y eso a la vez, en vez de ser bueno, desfavorece el desarrollo del alumno porque no le da la oportunidad de explorar, sino que tiene que seguir un régimen. También que coincide con la literatura mexicana reciente. Si el estudio se hizo de 6 a 12 años, es porque también es donde yo me encuentro trabajando, que sin debo mencionar, en los últimos años los estudios después de pandemia son muy pocos, tratándose de cómo es el impacto de esta crianza en casa a los niños. Antes de pandemia tenemos que había un mayor nivel de autoridad en las casas, y después de pandemia se muestra un gran espacio en el que, si no es el permisivo aún, el mayor tipo de crianza sí ganó gran espacio y está siendo cada vez más presente en los hogares. Como conclusiones, la crianza influye directamente en el apego infantil. Como maestra puedo decir que la manera en que los niños se desarrollan en casa y son educados va a impactar totalmente en la manera en que los niños se relacionen, se desenvuelvan y puedan interactuar con su entorno. El apego seguro favorece la adaptación escolar. El apego seguro les da, como mencionaba hace un momento, ese puerto a los alumnos y a los niños, a dónde llegar, a dónde estar. Si pasa algo, tienen con quién ir. Si tienen una duda, tienen con quién ir. Pero si no se les da ese espacio seguro o ese lugar al cual volver, los niños se sienten, justo cuando no hay un puerto, a la deriva. También que la familia y escuela deben trabajar juntas. Se tiene que hacer una mancuerna entre lo que es familia y escuela, siendo los involucrados padres, tíos, abuelos y directores, alumnos, maestros, para poder lograr en conjunto que haya tanto apegos seguros como crianzas autoritativas. ¿Por qué? Porque esto nos permite un mejor desarrollo del alumno. Y como mis recomendaciones, son los programas de orientación parental, que si bien los estudios nos marcan que los padres usan de excusa, porque sí, se menciona que últimamente, en los últimos años me refiero, los padres usan como excusa, nadie les enseñó a ser papás, pero eso no significa que no deban estudiar y prepararse para ser papás. También que se debe promover la crianza autoritativa, que no es lo mismo que la autoritaria. La autoritaria es poner una gran diferencia y marcar lo que es el poder en casa. La autoritativa, por el contrario, puede y le da al alumno y al niño en general el espacio para aprender, desarrollarse, pero siempre y cuando con límites claros. También que se debe fortalecer la comunicación familia-escuela. Sin comunicación no se crea ninguna relación. Y también las intervenciones psicoeducativas tempranas. Mi trabajo fue con padres o cuidadores de niños de 6 a 12 años, pero eso también nos deja el espacio y la invitación, más bien, a que también se puede preparar a los padres desde antes, de 3 hacia atrás, uno, 2, incluso desde que los niños aún son bebés. Y bueno, pues esta fue mi presentación. Si alguien tiene dudas y preguntas, pues es el momento de hacerlo. Sí, adelante, Juani.
Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué limitaciones presenta su estudio y cómo podrían abordarse en futuras investigaciones? Ok, las limitaciones que tuvo mi estudio es que yo realicé este sondeo, esta muestra con 20 padres de familia de la escuela donde yo trabajo, pero la limitación fue que muchos no aceptaban a responder las encuestas ni a participar en esta investigación porque tenían o dudaban tenían miedo de a dónde se iba a ir la información que ellos proporcionaran. Entonces había esta pues duda o incertidumbre de en qué iban a ser usados sus datos. Pero debo aclarar que se usaron cartas de consentimiento con cada uno de los participantes para que hubiera una mayor seguridad de que todo lo que se compartiera iba a quedar solo y exclusivamente para el estudio. Y lo que yo pues recomiendo es que en futuras investigaciones sobre este tema se pueda pues compartir un poco más de información del tema y pues dar pláticas al respecto antes de ir directamente con la investigación, porque creo que eso va a favorecer mucho más el trabajo. Espero haber respondido a tu pregunta. Eh, Nicole, Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es la principal aportación de tu investigación? ok, la principal aportación y que yo considero que es lo más rescatable es que el tipo de crianza autoritativa es la que da un mejor resultado tanto en las casas como en las escuelas, porque la crianza autoritativa nos permite tener en los niños un apego seguro, que es lo más recomendable y lo idílico para poder trabajar y aprender. Entonces, espero responder a tu pregunta. Y por último, Dafne. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿por qué eligió estudiar la relación entre los estilos de crianza y el apego específicamente en niños de 6 a 12 años y no en la primera infancia? Ok, justo yo escogí esta edad porque es con la que yo estoy trabajando y es con la que me encuentro diariamente, pero también porque de 6 a 12 años es cuando ya se encuentra marcado y definido el tipo de apego de los niños. Ya hay una clara manera de ver cómo es el comportamiento de los niños basándonos en cómo fueron educados en casa, que es algo que de 1 año a 3, que sería la primera infancia, o 6, todavía no se puede trabajar ni estudiar, porque aparte que tenemos niños que todavía no hablan, también tenemos un poco más de marcada la dependencia hacia los padres, que no nos permite tanto el investigarlos o el estudiarlos de manera individual, ya basándonos en cómo los educar para el mundo. Espero haber respondido. Sí, muchas gracias. Y si no hay ninguna otra pregunta, pues entonces yo me despido y les doy gracias por su atención prestada. Buenas noches. Buenas noches.